Y ahora voy a invitar a dar las palabras de cierre. Es muy corto, pero por favor les pido si podemos continuar. Voy a invitar a dar las palabras de cierre de este evento, Agricultura Sostenible y Protección de los Bosques en Perú, el camino hacia cadenas de valor agroexportadoras libres de deforestación, al señor Olivier Coupier, jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en Perú. Gracias. Adelante. Sí, muchas gracias, Clara. Creo que el primer elemento, quisiera agradecer a todos los ponentes por la calidad de las presentaciones y la calidad del debate que tuvimos juntos. Agradecer también al intérprete que hizo un excelente trabajo y todos los organizadores del evento, porque fue mucho trabajo para organizar ese evento y no creo que será el último. Es mi tercer evento sobre ese tema. Uno de ellos fue en Tarapoto y me permitió también conocer a mis colegas peruanos que trabajan en las instituciones, o sea que creo que hace parte de otro evento etapa para establecer, ver dónde estamos, un poco en estado de sitio y poder ver un poco lo que falta y lo que se necesitaría hacer. Había también otro evento organizado por Solidaridad también bajo el patrocinio de la Embajada de Países Bajos. O sea que creo que hay muchos actores que se están interesando del tema. Habías mencionado también el Banco Mundial, pero hay muchas organizaciones que están ahí en apoyo. Creo que, como mencionaba Javier, el hecho que estemos alrededor de esa mesa virtual para hablar del tema ayuda también a todos los actores a ver en qué estamos, lo que falta y cómo podemos apoyar. Por parte de la Unión Europea, creo que el evento permitió también clarificar el entorno de nuestra acción sobre ese tema. El objetivo principal de la Unión Europea es poder bajar el impacto mundial que puede tener en materia de deforestación a través de su comercio. O sea que ese reglamento tiene ese propósito, ¿no? ¿Cómo podemos, como Unión Europea, disminuir nuestro impacto sobre la deforestación que viene desde hace años a través de esa acción, pero también promover cadenas de valor sostenibles, no solo, o sea, cuando hablo de cadena de valor, es una cadena de valor que no solamente toma en cuenta el productor en los países de producción, pero que llega hasta las empresas que suministran esos productos. Y para nosotros será muy importante que puedan oír empresas europeas para ver lo que ellos también, el reto que tienen en aplicar ese reglamento. Creo que también durante ese evento lo que fue muy importante es poder escuchar lo que decía en las palabras de apertura y también durante las presentaciones el MINCETUR, el MINAGRI o el MINAM. Creo que podemos concordar que tenemos objetivos comunes. O sea, creo que todo el mundo está claro que está de parte de Perú o del otro lado del charco en la Unión Europea, que tenemos ese objetivo común de luchar contra la deforestación y también ese reto común de desarrollar cadenas de valor sostenible. Creo que ahí hay un objetivo común que está bien claro. Hay también una oportunidad, y creo que todo el mundo en esa sala estará de acuerdo conmigo, que a través de ese reglamento hay la oportunidad de poder institucionalizar, formalizar y modernizar la agricultura peruana. Y ese elemento me parece bastante fundamental. Un elemento también importante fue la presentación del estudio de Javier, que mostró que en términos de cadena de valor, donde de pronto hay más retos es en el café y cacao, mientras que madera y aceite de palma, como lo mostraron, ya tienen los medios, ya tienen la costumbre de trabajar bajo certificación y de poder manejar la aplicación del reglamento. Para el café y cacao hay bastante trabajo. Y hay también retos globales que se han identificado y quisiera mencionar algunos de esos. La cuestión de los tiempos.
hay un tiempo de mercado que es diferente del tiempo de la institucionalidad y creo que todos los actores lo estuvieron mencionando y en ese evento al cual estamos participando hay también otras direcciones que nos escuchan, la dirección de Medio Ambiente que fue la que estuvo redactando ese reglamento, los colegas de diferentes servicios. Entonces para nosotros era importante que los servicios en Bruselas escuchen también lo que los actores peruanos venían diciendo. Otro tema también importante que fue mencionado era la cuestión de los costos y de los incentivos. El desafío es que ese reglamento viene también sobre productos que están basados sobre leyes de mercado que son un poco como que no se controlan, o sea, los precios suben, los precios bajan y uno de los ponentes, Santiago Paz, hablaba de la crisis que tenemos en Europa. Sí, crisis hay en Europa, pero crisis no significa que nos vamos todos a caer en el hueco y que no va a pasar nada. La crisis es también oportunidad. Y en el contexto que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, hay una crisis, yo diría, de un modelo extractivo. Y el desafío común que tenemos también en Europa es pasar de ese sistema extractivista a un sistema sostenible. Entonces es un desafío global y lo importante también, y es el mensaje principal, ustedes no son los únicos que están trabajando a eso. Nosotros también como europeos estamos tratando de mejorar esa sostenibilidad. Y entonces, uno de la situación de crisis que tenemos es que poco a poco también estamos montando un sistema basado sobre sostenibilidad, especialmente en energía, que es un poco el tema de la crisis actual. Un elemento también que me pareció importante son las herramientas y todas las acciones que se están tomando a todos los niveles de la cadena, que sean las cooperativas, los productores, las organizaciones. Hay muchas cosas que están pasando en el terreno y eso me da mucha esperanza que se podrá hacer muchos esfuerzos en términos de trazabilidad. El tema de la legalidad necesita un apoyo aún más importante, claramente, de las instituciones. Pudimos ver las acciones que se toman al nivel del Midagri con el padrón, que es una de las herramientas principales. Pudimos también ver a través de los ejemplos que mostraron Rodrigo y Luis González todos los esfuerzos que se hacen para agilizar el uso del CUSAF. Ahora hay que aterrizar, como lo mencionaba Mariela, después de haber establecido diagnósticos, hay herramientas. ¿Qué podemos hacer para desarrollar herramientas que van a poder apoyar todos esos procesos? No podemos reemplazar el papel principal de las instituciones peruanas, pero lo podemos apoyar y creo que ese evento nos ayudó bastante a poder identificar posibilidades de apoyo por nuestra parte. Entonces, simplemente decirles que nosotros estamos pendientes de ese tema, que vamos a seguir con ustedes dialogando y también apoyando ese proceso. Y aquí me voy a parar y otra vez agradecerles nuevamente por la atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Es la 1:15, somos cumplidísimos. Que tengan una feliz tarde y bueno, que este proceso salga bien para todos porque lo necesitamos. Gracias.